Vamos a hablar ahora del puerto o de los puertos, pero fundamentalmente de la operativa portuaria. Hablamos con el ingeniero Juan Operti, quien habla precisamente de el modelo portuario uruguayo, cómo está sustentado y cómo se proyecta a nivel internacional. Pero fundamentalmente, de dónde surgen los recursos, cómo está funcionando y qué tenemos que hacer con nuestro puerto. Lo escuchamos. Hoy el puerto de Montevideo se posiciona como un actor clave de la logística uruguaya y como uno de los puntos de entrada y salida de las mercaderías, no solo importaciones y exportaciones, sino a los tránsitos donde el Uruguay ha apostado su crecimiento como país logístico o polo logístico de clase mundial. Para ello, obviamente, uno de las sinergias es la actuación público y privada. Tanto el sector privado, que a través de la terminal especializada de contenedores, de las terminales y, digamos, en los muelles públicos, nuevas obras como es el muelle C, la terminal de Obrinel, etc. El sector público también debe apostar también a su competitividad logística. Creo que el puerto de Montevideo, digamos en particular, hoy mantiene en sus esquemas también tarifarios una clave tal vez a rever, si por ejemplo el esquema del uso de las tasas a la mercadería es un esquema moderno donde no se va a cambiar el mismo a fin de fomentar la captación de mayores cargas, digamos, y cobrar, digamos, sus ingresos como autoridad portuaria básicamente al uso de, digamos, sus activos estratégicos y concesiones sobre los mismos. Esto es, digamos, que los ingresos fundamentales al puerto de Montevideo esté sustentado en, digamos, los ingresos sobre concesiones, ya sea, digamos, en la terminal especializada, en lo que se cobra los cánones por el muellaje, los cánones a los activos, como puede ser sus depósitos, sus playas, digamos, de graneleras, logísticas, áreas dedicadas para la logística de proyectos y otros. Y creo que sería también una oportunidad de captar mayores crecimientos e ingresos para el propio puerto, también rever un poco lo de las tasas a las mercaderías, porque fomentaríamos a aquellos importadores y exportadores al uso de nuestras terminales portuarias. Estamos hablando de otro problema, son las demoras de los camiones en el puerto. Bueno, siempre las demoras de los camiones en los puertos es un tema que por suerte se da cuando los puertos tienden a crecer, que fue el caso del puerto de Montevideo, que ha tenido un crecimiento continuo en las últimas décadas. Para eso los puertos en el mundo tienden a descongestionarlo a través del desarrollo de áreas extraportuarias o zonas de actividades logísticas, donde se conjuga la convergencia de las autoridades portuarias, las autoridades aduaneras y mismo las fitosanitarias, donde se realizan pre-inspecciones, pre-fiscalizaciones y se llega a los puertos a través de instrumentos como es el uso de precintos electrónicos, trazabilidad y otros que garantizan una total, digamos, trazabilidad, vale la redundancia, de tal manera que esos trayectos se realizan extraportuariamente, ya sean fiscalizados y en determinadas ventanas de tiempo a las terminales portuarias y no estando más allá de 15 minutos, que son los estándares internacionales, un contenedor dentro de un puerto para ser ingresado o egresado del mismo. Para finalizar, uno de los temas medulares, ¿cómo será el transporte dentro y fuera de los puertos, fundamentalmente a partir de la soja? Bueno, la soja sin duda ha generado una revolución en la región, a la cual no es ajena el Uruguay, y también hay una tendencia, por ejemplo, a no, digamos, hacia nuevos modos de transporte de la soja. Estamos viendo el incipiente flujo, por ejemplo, de transporte de la soja a través del modo contenerizado, lo estamos viendo en Uruguay, de un desbalance que hay de contenedores del Asia, por ejemplo, y la soja sin duda es un actor que llegó para quedarse, el mundo consume soja, como estábamos viendo recientemente en la charla del doctor Pedro Bordaberry, y bueno, y digamos, el mundo sigue alimentándose. Creo que el gran desafío de Uruguay es agregarle valor a la soja y que ya no salga simplemente como grano, sino que salga industrializada y agregándole valor como puede ser a través de, por ejemplo, aceite. Y ahora, amigos, para complementar esta nota que ustedes escuchaban, vamos a compartir un tramo de la nota que ya hiciéramos con el ingeniero Álvaro Olazábal, hablando precisamente del puerto y logística portuaria, pero en esta parte de la entrevista, para complementar lo que ustedes ya escuchaban, hablaba de lo que es hoy el ferrocarril y el camión. Pero al mismo tiempo también habla sobre la necesidad que tiene nuestro país del transporte multimodal. Los países tienen que tener una política de transporte que sea eficaz y eficiente, ¿verdad? El Uruguay, las distancias evidentemente atentan un poco contra el ferrocarril, porque los ferrocarriles pasan a ser más rentables cuando las distancias son mayores y los volúmenes a transportar son mayores.
pero el Uruguay tiene que hacer una ecuación entre inversión en rutas, mantenimiento en ruta y lo que podría ahorrarse en ferrocarril. Entonces quizás tendría que haber alguna política en el cual orientar un poco al transporte de ferrocarril la carga, de manera de optimizar el uso de los recursos, porque nadie ha hecho el número de cuánto, ¿verdad?, podríamos llegar a ahorrar en inversiones y mantenimiento de rutas si utilizáramos correctamente el ferrocarril. Ese número habrá que hacerlo y bueno, las políticas de transporte de los gobiernos tendrán que apuntar a tener una multimodalidad que sea correcta, así como también otro de los aspectos tendría que ser ver si el río Uruguay puede también funcionar en su transporte fluvial también. Y bueno, esas son cosas que a medida que la producción vaya aumentando, las necesidades de mayor eficiencia y economías jueguen roles más importantes y además todo el tema de las externalidades de contaminación del medio ambiente, congestión de ciudades, accesos, etcétera, van a llevar a que estas políticas de orientación o de uso óptimo de cada uno de los modos de transporte se tenga que plasmar a la fuerza o a la realidad, digamos, ¿no?